2:23. Dice así la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que sea respaldando la exposición de su palabra en esta mañana. Amado Dios, verdaderamente tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra, pues no hay otro como tú, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Permítanos, Señor, conocer cada día más y más de ti por lo que dice tu palabra. Que podamos entender nuestra necesidad imperante de ti, Señor, pues sin ti nada podemos hacer y nada podemos lograr. Todo bien, todo lo bueno, todo aquello, Señor, que hay en nosotros que proviene de ti, Señor, es lo perfecto. En nosotros no hay nada bueno. Por eso te pido que nos hables a través de tu palabra, Dios, que a través de ella podamos nosotros reconocer que tenemos una carencia muy grande aún en nuestra vida como creyentes. Ayúdame como predicador, Señor, para que pueda hacerlo y exponer tu texto de una manera bíblica, de tal manera, Señor, que llegue a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia para que no se distraiga con ninguna cosa ajena a tu palabra, Señor. El olor, el calor, la bulla, cualquier otro inconveniente que pudiese llegar a surgir, que tú pudieses llegar a permitir. Sino, Dios, que seas tú hablándonos e instruyéndonos, para que podamos darnos cuenta, Señor, de cuál es el error que tú quieres que nosotros consideremos de nosotros mismos en este día, y podamos verte a ti, Señor, como nuestro guía y como nuestro sustento. Grande eres tú, Señor, Dios nuestro, y digno de suprema alabanza. Gracias te damos en Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. El día de ayer salimos a remontar barrilete con los niños. Nos convidó a mi esposa y a mí, fuimos con los niños a remontar barrilete. De hecho, estuvimos en una cancha allá a las afueras del liceo. La última vez que lo hice fue bastante sencillo porque estaba en un lugar donde la brisa era muy propicia, eso nada más solté y se fue volando enseguida. Esta vez pensé que iba a ser tan sencillo, la cosa fue muy diferente. Pegué un carrerón bien bueno con ese barrilete y no voló. Después seguí intentándolo y corrí de arriba para abajo, de abajo para arriba y volaba. Y lo tenía arriba y de pronto la brisa se iba y el barrilete, por más que yo tratara, no podía. Literalmente no podía, no había brisa por ningún lado. Y cuando venía la brisa era solamente momentánea. Y por más que yo quisiera esforzarme por conseguirlo, no pude hacer que el barrilete se elevara. De igual manera pasa con las cosas de la vida cuando nosotros queremos hacerlas de nuestra fuerza. Podemos intentar todo lo que queramos, no van a salir como nosotros queremos si no es la voluntad de Dios. Yo soy el que determina todas las cosas. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Aún las cosas buenas que hacemos todos los días, las hacemos por nuestra cuenta. Sino que es como que Dios nos ha guiado para que las hagamos. Como que está el camino y aquí está todo lo bueno que tienes que hacer. No simplemente va caminando y va haciendo. No simplemente va andando en esas obras buenas. Nosotros no tenemos obras buenas. Ni nada que podamos hacer puede lograr en realidad que consigamos algo por nosotros mismos. Todo depende de Dios. Y si esto es así con las cosas más sencillas y rudimentarias, ¿cuánto más será con la salvación? ¿Cómo podré yo salvarme por muy buena gente que sea? ¿Cómo podré salvarme siendo una persona indescriptiblemente buena? Una persona que hiciera bien a todo el mundo y que jamás pensara en sí mismo. Aún si tal persona existiera, no pudiera salvarse. Es imposible, porque el problema es de fábrica. No porque Dios haya fabricado mal, sino porque cuando el modelo, el prototipo se hizo, hubo un error en él que el mismo prototipo generó. Y todos los que vinieron después lo heredaron. Lo sacamos. Todos heredamos el pecado de Adán.
De manera que no podemos tener vida por nosotros mismos. Por eso el apóstol Juan escribió este evangelio diciéndonos que la única forma de tener vida es creyendo en Jesús. Solamente creyendo en el Señor Jesús es que nosotros podemos tener vida, y vida verdadera. El asunto es que creer no es algo tan sencillo como decir, yo creo. Uno ve que todo el mundo en todas partes, según eso, cree en Jesús. Hasta los ateos te pueden decir, yo creo en Jesús. Sí, Jesús era un tipo que vivió por allá en Jerusalén, un carpintero y esto y aquello. Pero no que crean verdaderamente. Una cosa es decir yo creo y otra cosa es creer. Una cosa es pensar que creo y otra cosa es creer. Porque para creer hay que conocer. Yo no puedo creer en algo que no conozco. No puedo. La fe verdadera, la fe que salva, no es una fe ciega. La fe verdadera no es ciega. A veces mi papá me da medicamento y me dice, no, tómate esta pastilla, eso te va a curar. Y esto, ¿qué es lo que no, que tú tómate, más cree que la pastilla te va a hacer. Y me tomo la pastilla y a veces funciona y a veces como que no, eso como que no es, claro. ¿En qué va? Verdaderamente no puedo tener fe en algo que yo no sé qué es. Yo no puedo decir, no, mira, que a mí me llamen y me digan, no, que haz una transferencia al número este y te vamos a mandar un carro a tu casa. Nada más por esta módica transferencia. Haz la transferencia y aquí está, dime, aquí está el número para que nos mandes, el número de cuenta para que nos hagas la transferencia. ¿Quién eres? Yo voy a mandarte plata. Yo no puedo creer en lo que me estás diciendo si yo no sé ni quién eres tú. No sé nada acerca de ti. Una persona que yo conozco, yo digo, sí, ¿verdad? No, sí, yo sé que la va a usar para lo que se supone que se la estoy dando. Pero una persona desconocida, ¿quién va a hacer eso? No, la verdadera fe es objetiva. Involucra conocimiento. Nosotros creemos porque conocemos. Porque conocemos que las sillas aguantan el tropezo, nos sentamos. Ese es el ejemplo más obvio. Entonces, podemos darnos cuenta de que la fe verdadera es así. La fe verdadera no viene por una apariencia. Una apariencia se da cuando el conocimiento es falso, superfluo. Por ejemplo, hay muchas madres de familia que llegan a mi salón de clases y me dicen, profe, mire, mi niño, ¿por qué va mal con usted? Porque yo le digo, no, lo que pasa es que fulanito es tremendo, tremendo. Eso donde le quita el ojo al calabra a otro por ahí. Dice, ¿cómo va a ser posible? Si él es un angelito que no mata una mosca. ¿Cómo va a ser posible que haga eso si él...? No, porque ella tiene una imagen de ese niño que es muy diferente a la realidad. Tiene un conocimiento, pero es un conocimiento superficial. Ese tipo de conocimiento superficial lleva a una fe superficial. La madre en este caso tiene fe en que su hijo es una blanca paloma. Es un golero bien hediondo. Algo totalmente distante de la realidad. Algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque no es una fe objetiva. La fe verdadera involucra conocimiento. Y la fe que se obtiene meramente por lo que se ve, no es objetiva. Por eso, la fe que viene por las señales no da salvación. Las señales pueden atraer a alguien, pero no van a hacer que alguien se mantenga. Un hombre puede ver una mujer muy bella y muy guapa, y se acerca a ella y dice, wow, qué mujer de linda. Tiene muchas señales. Y después la conoce y ve que es como que hay algo que no, espérate, su personalidad como que no me cuadra. Puede ser muy linda y todo, pero esas señales no convencen. Yo me caso con ella y sería la vida un sufrimiento terrible. Porque me estoy dejando llevar por las señales externas. Las señales atraen, pero para que mantengan, debe haber algo más. Algo más. Cuando el Señor Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, la primera de las 3 que tuvo en su ministerio, que era cada año, fueron 3 años de ministerio, dice que Él hizo muchos milagros, que el apóstol Juan providencialmente no registró. No registró, dice, y él dice al final, las que registré son para que ustedes crean, estas no las registré. Porque los que vieron estas señales, ninguno creyó. Ninguno creyó en su nombre en ese momento por causa de esas señales, y el Señor Jesús lo sabía. Él conocía el corazón de ellos. Él conocía el corazón de estas personas, y precisamente en este contexto en el cual Él se encuentra en Jerusalén, que ha hecho milagros y señales, y
y han habido personas que supuestamente han creído en él, y él sabe que no es verdad, es que ocurre lo que veremos en este pasaje. Por eso a este sermón lo he llamado el problema de los religiosos. Y lo explicaré en 2 puntos. Primero, los religiosos. Y segundo, el problema. Veamos los dos puntos. Primero, los religiosos. Dice el verso 1 del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, lo primero que podemos notar es que esta sección está totalmente ligada a la sección anterior. Era la anterior y por eso leímos desde ese versículo. Porque al leer desde el capítulo 3, uno entiende por qué se está diciendo lo que se está diciendo. Es muy sencillo que allí llega el verso 16 y diga: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice en ese versículo sin considerar todo lo que se ha dicho antes, o por qué se está diciendo, o a quién se le estaba diciendo. Pero es que para poder llegar acá, hay que empezar desde acá. El contexto. El creer verdaderamente. El creer verdaderamente no es algo superfluo. Y aquí en este caso se nos narra un ejemplo que nos cuenta de alguien, uno de esos que supuestamente creyó en Jesús por las señales que vio. Y tenemos a Nicodemo. Él es un buen ejemplo de una persona que ha creído en Jesús, pero el hecho de que él haya creído en Jesús no quiere decir que él haya aceptado a Cristo como su Señor. No. Simplemente él está reconociendo que él viene de parte de Dios. Puede decir: no, tú eres un profeta, tú eres alguien muy importante. Inclusive pudiera llegar a pensar: tú eres como Moisés, porque lo que Jesús hacía no era cualquier cosa. Las señales que él hacía no se hacían desde los tiempos en los cuales Eliseo era profeta. Era lo más medio parecido que había ocurrido a lo que el Señor estaba haciendo en este momento. Solo que ahora en el Señor abundaba. No era como Eliseo, que no. Eso era, todos los días el Señor hacía milagros todo el tiempo. Se la pasaba literalmente siempre que estaba rodeado de multitud, si no era enseñando, haciendo milagros. Milagros que eran señales muy llamativas para todos, que eran incuestionables. Tan incuestionables que no pudiera alguien decir: no, fue que le echó un polvito al agua y se volvió así de ese color y por eso dijeron que era bien. Nadie jamás dudó de las señales de Jesús. Ninguno de los religiosos dijo: no, lo que pasa es que esas señales no. Ellos prefirieron decir que es por el diablo, antes de decir que no eran verdad las señales, que era puro truco, puro cuento. Las señales eran incuestionables. No era como ahora que te ponen el brazo así y te dicen: mira cómo crece, cómo crece, cómo crece. Y tú vas viendo que el brazo crece supuestamente. La persona no sabía que eso era así. Y uno como, aunque uno se crea eso, como que le queda como que la duda. Como que hay un problema de brazos en colosal. Tiene el brazo más largo que el otro, la pierna más larga que la otra. Hay algo que no cuadra. Pero con Jesús nunca pasaba eso. Sus señales eran tan diferentes entre sí que era imposible cuestionarlas. Y aquí vemos a este hombre que ha visto otras señales y se ha maravillado por ellas. Este hombre se llama Nicodemo. Nicodemo es un nombre griego. Significa vencedor sobre las personas. Y es algo interesante porque, bueno, Nicodemo era judío. Porque él era un fariseo, no pudiera ser griego. Una cosa no era compatible con la otra. Un fariseo no pudiera ser griego. Así que aquí vemos cómo este hombre está creyendo en Cristo. Claro, Nicodemo no era griego, sino que es curioso que tenga el nombre griego. Los nombres griegos empezaron a popularizarse entre los judíos unos 100 o 200 años antes, cuando Judas Macabeo libertó a Israel del dominio griego. Desde entonces, los griegos, la cultura griega empezó a permear entre la judía. Por eso habían nombres griegos. Entre varias cosas también de los griegos, entre ellos. Algunos han identificado a Nicodemo como un hombre rico que se menciona en el Talmud, parte de la Biblia judía.
Pero ese hombre rico estaba vivo cuando Jerusalén fue destruida, y eso son 40 años después de este momento. Nicodemo, por lo que se nos dice, parece que ya era un anciano, así que es poco probable que sea el mismo hombre que se menciona en estos relatos. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que Nicodemo es alguien de quien no se nos dice nada más allá de su profesión. ¿Cuál era su profesión? ¿A qué se dedicaba este hombre? Bueno, él era un fariseo. Fariseo era un religioso de élite. La palabra fariseo significa separado. Los fariseos eran los separados. Como ya les dije, unos más o menos 150 años antes, los judíos se liberaron del dominio griego. En ese entonces, heredados por su ancestro Alejandro el Grande, trató de imponer por todos los países que él conquistó la Biblia griega, llamada Ilíada, y otra que se llama Odisea, que todavía hoy se sigue enseñando en los colegios. Esas eran las Biblias para él. Era como si fuera la Biblia, su historia. A todo el mundo se la imponían. Y con ello toda la cultura griega. Eso lo heredaron. Y los judíos tuvieron una ardua lucha en el tiempo que no se menciona en la Biblia contra los griegos. Que duró más de 100 años en su lucha contra los griegos. Y la cultura griega empezó a permear. Eso se llama helenización, como la globalización actualmente. A tal punto que se dio el problema entre los judíos y dijeron, no, nosotros no podemos recibir cosas de los griegos. Por eso ellos crearon un partido que dijeron, no, vamos a mantenernos fieles a las escrituras. Ese partido era el de los fariseos. Los fariseos fueron creados específicamente para separarse de todo lo que tuviese que ver con los griegos. De tal manera que ellos trataron de mantenerse fiel a la cultura judía, a lo que habían recibido. El asunto es que los fariseos tenían la tendencia de darle más importancia a la tradición que a la palabra de Dios. Para ellos, lo que ellos habían escuchado acerca de Moisés, de Josué y de otros personajes bíblicos era más importante que lo que la Biblia decía. Porque era más importante para ellos la tradición oral que la palabra escrita. Por eso vemos que los fariseos empezaron a mezclar la palabra de Dios con tradiciones que no estaban acentuadas en la palabra de Dios. Originalmente su labor era muy noble, mantenernos puros contra la contaminación del mundo. Por eso ellos vinieron a ser un grupo de personas que eran muy populares entre el pueblo, porque ellos eran como cualquier persona común y corriente. Los fariseos no eran como los saduceos eran la gente de plata. El saduceo decía, no existe el cielo y el infierno, eso no existe. Uno cuando se muere hasta llegó. No hay resurrección de muertos ni nada de eso. Si yo soy rico es porque Dios me ha hecho rico, ese es mi cielo. Y si eres un mísero muerto de hambre, porque ese es tu infierno. Esa era la mentalidad de los saduceos. Por eso al pueblo no le agradaban mucho los saduceos. Mientras que los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Y se creían que había una esperanza de vida después de la muerte, que había algo mucho mejor. Y eso era enseñado al pueblo. Los fariseos entonces eran mucho más aceptados por las personas de clase media de la sociedad. Eran personas muy influyentes, demasiado. Tanto así que se nos dice, según las tradiciones, que la influencia de ellos se extendió mucho más porque ellos se oponían a todo lo que no tuviese que ver con Dios, como el hecho de que Herodes el Grande y su hijo Herodes Antipa gobernasen Jerusalén. ¿Por qué? Porque estos Herodes no eran totalmente judíos, eran de Edom, es decir, no eran descendientes de Jacob, sino de Esaú, y era rey. Habían puesto un reino judío por los romanos para que los gobernase. Así que era algo que los fariseos pasaban denunciando todo el tiempo. Herodes y los fariseos eran enemigos, acérrimos enemigos entre sí. Y al pueblo le caía muy mal a Herodes, porque solamente vivía como buen político que lo habían puesto allí, como un parásito nutriéndose de la gente. Así que todo el mundo quería a los fariseos. Y los fariseos, todo lo que ellos enseñaban era muy popular entre las personas. Tanto así que llegaron a perdurar. Tanto así que incluso después del año 70, cuando Jerusalén fue destruida y los judíos se dispersaron por completo,
Fueron los fariseos los que pasaron a ser la rama dominante entre los judíos. Fueron ellos los que terminaron propagándose más y más. Los saduceos se extinguieron. Claro, al no haber templo y no haber eso, ya no había. Los saduceos eran más que todos los sacerdotes, las personas que tenían mucho más dinero. Y al acabarse toda esa sociedad, se les acabó toda su religión. Los fariseos permearon, y se puede decir que terminaron volviéndose algo que se llamó la Misná. Ellos fueron los que crearon el judaísmo actual, o desciende de ellos, por así decirlo. Eso, ser fariseo, se volvió a ser sinónimo de ser judío. Las cosas iban totalmente juntas entre sí. El problema con los fariseos estaba literalmente en que ellos se conformaban meramente a lo externo. Todo debía hacerse de manera práctica. Entonces ellos tenían algo que era todo conforme, debían obedecer todas las leyes y todos los mandamientos que Dios les había dado. El asunto es que, como ya dije, le daban más importancia a la tradición oral. Para ellos era palabra de Dios lo que otros fariseos habían dicho, aunque otros fariseos simplemente hacían comentarios. Por ejemplo, llega un fariseo de unos 100 años antes de eso y había dicho: a mí me parece que en este versículo dice no matarás porque serás culpable de juicio, por eso debe decir que no mata. Entonces los discípulos de los fariseos, al leer el comentario, decían: por eso es que no deben matar. Entonces leían el comentario como si fuera palabra de Dios. Lo que el otro le agregaba simplemente como un comentario, ellos lo tomaban como palabra de Dios. Es como yo leer Spurgeon y decir: Spurgeon dijo esto en este versículo, entonces, y ya lo metían en la Biblia. Para ellos, eso era lo que ellos hacían. Agregaban a otros fariseos. Entonces cuando iban a enseñar, citaban a otros fariseos, pero no como citar un comentario, sino como citar a Dios mismo. Para ellos eso era lo que estaba pasando. Ellos llegaron a un punto extremo de santurronería. Se creían superiores a las demás personas. Andaban entre el pueblo y el pueblo los aplaudía, los veneraba. Ellos se creían que volaban literalmente. Ellos por eso se confiaban en sí mismos, en Dios. Se limitaron a vivir una práctica extremadamente legalista, 100% religiosos. Por eso en la parábola que leía mientras presidía del hombre rico, el fariseo y el publicano, dice que el fariseo, ¿cómo se consideraba? Dice que oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Yo sí soy bueno. Y aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Yo tenía un concepto muy elevado de sí mismos. Ellos eran los buenos y los demás los malos. Eran personas sin escrúpulos, que no tenían nada, que no tenían ningún reparo ni consideración contra cualquiera que violara los mandamientos de ellos. Por eso era un crimen tan grande que se hicieran cosas los sábados. Porque ellos simplemente se ponían a sí mismos como los principales. Para ellos era algo tan grave todo esto, y ponían cargas tan pesadas sobre las demás personas y sobre sí mismos, podían considerar pecado el hecho de que tú te miraras en el espejo un sábado. Era pecado que te miraras en el espejo del sábado. Tenías que salir así de tu casa confiando en lo que habías hecho, porque no podían hacerlo. Para ellos era pecado porque podían sentirse tentados a ponerse a arreglarse y a estar maquillándose o haciendo algún tipo de arreglo en ellos y quebrantar el día de reposo. Así que ellos lo que hacían era agregar más y más prohibiciones, y eran muy celosos con esas prohibiciones. Por eso el Señor Jesús los llama ciegos, y no solamente ciegos, sino guías de ciegos. Porque cuando iban y hacían un discípulo, el discípulo terminaba siendo peor que ellos. Por lo mismo que les estaba diciendo, los discípulos tomaban lo que los maestros decían como si fuera palabra de Dios. Se iba incrementando la palabra de Dios según eso. Eran personas no salvas, eran hipócritas. Hipócritas como Saulo de Tarso también fue en su momento. Pero vemos que a él lo salvó. De aquí vemos a un hombre llamado Nicodemo, que se siente llamado por el Señor. Este hombre, Nicodemo, no solamente era fariseo, porque era un principal entre los judíos. Ser un principal entre los judíos significa que era uno de los gobernantes. Él era un miembro del Sanedrín.
Ellos gobernaban el consejo de ancianos del país. Obviamente estaban sujetos a la autoridad romana, pero ellos tenían cierta autoridad. Eran los gobernantes de todo lo que tenía que ver con los asuntos judíos. El Sanedrín es algo tan judío que se remonta a los tiempos de Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés que nombrara 70 ancianos entre el pueblo, para que Moisés no tuviera que llevar él solo toda la carga. Hasta ese tiempo se le monta el Sanedrín, porque esa era la base, aunque en ese tiempo no se le llamó Sanedrín, eso es lo que pasaría a ser el Sanedrín. Tanto así que después del exilio, el Sanedrín se reorganizó siguiendo ese mismo parámetro. El hecho de que Nicodemo haya sido un fariseo y haya sido un miembro del Sanedrín, ha hecho que quizás muchos piensen que él como que tenía miedo de ver a Jesús, porque podría pensar, ¿qué me dirán a mí? ¿Será que los otros fariseos se molestarán o me harán algo a mí si yo vengo y hago algo y me acerco a este maestro para escuchar sus enseñanzas? Hay quienes piensan que por eso fue de noche a ver al Señor Jesús, pero no necesariamente, y es poco probable que pasara eso, porque si bien Jesús enseñaba cosas diferentes a los fariseos, este era su primer año, así que no era tan famoso, no pudieran considerarlo un peligro. Si esto hubiese ocurrido durante la última fiesta de Pascua, ahí sí, era uno, luego va cuando Jesús y lo matan a miedo, los fariseos lo echan enseguida del Sanedrín. Pero siendo el principio del ministerio, Jesús era solamente un maestro en ese momento. De allí, como les dije hace un par de domingos, que le permitieran regresar al templo posteriormente a enseñar entre ellos. Más bien, la razón por la cual Nicodemo va a ver a Jesús de noche tiene que ver con el hecho de que era el momento en el cual él tendría más posibilidades de encontrarse. Porque la noche era cuando se supone que la gente descansa. Y Jesús todo el día se la pasaba haciendo milagros mientras estuvo en Jerusalén. Eso lo sabemos porque en otros evangelios, en las otras ocasiones que estuvo en Jerusalén, se nos muestran cuadros similares. Cuando estuvo en Jerusalén, las multitudes le seguían y hacía milagros. Así que no tendría tiempo para ponerse a hablar con él de tú a tú. Era lo que este hombre básicamente quería hacer. Así que vemos que él va a Jesús. Y esa es la razón por la cual yo creo que él se acercó a Jesús. Sin embargo, debemos considerar esto. El hecho de que alguien venga a Jesús no puede darse si no es por causa del Padre. Pero no todo el que va a Jesús quiere decir que vaya a ser salvo. Porque si no, el joven rico hubiese sido salvo. Él fue a Jesús, pero no necesariamente lo sé. Ahora, eso no quiere decir que Nicodemo al final no haya sido salvo. Pero en este momento no vemos que haya sido por esta razón, porque él haya creído verdaderamente. Lo que nos dice literalmente es que él llega hasta Jesús y lo adora. Le dice rabí. Rabí quiere decir maestro. Cuando dicen rabí o maestro, en la cultura de ellos, no significa solamente un titulito y ya. Es como decirle a alguien magíster, es la misma palabra en latín. Alguien que ya tiene una maestría. Un título de altura, por debajo del doctor. El doctor de la ley era la persona más alta entre todos los fariseos. Rabí era un magíster, era el segundo, por así decirlo. Una persona que sabía demasiado, involucrado un título. Por eso hay quienes dicen que Jesús hasta tenía título de eso, pero no vemos en la Biblia algo así, de que Jesús tuviera un título oficial de magíster en judaísmo, sino más bien que se refiere a una señal de respeto, de reconocerlo como su igual o su superior. Es decir, este hombre viene en cierto sentido humillado delante de Jesús. Eso era lo que estaba haciendo, decirle a Jesús maestro. Estaba reconociendo como una persona superior a él. ¿Por qué? Por las señales. Decía, pero yo soy maestro y no hago estas señales. Tú sí las haces. Por lo tanto, debe ser alguien superior. Probablemente Nicodemo creía que Jesús era el Mesías. Su versión del Mesías. Lo que él entendía como el Mesías.
Por eso él estaba impresionado por todos los milagros que él estaba haciendo. Y él sabía acerca de Jesús por todas las cosas que él había visto y que aún no había escuchado de Juan el Bautista que habían dicho acerca de él. Él estaba impresionado por Jesús. ¿Por qué iría este hombre que es maestro de la ley hasta Jesús de noche para poder hablar con él a solas? ¿Por qué? Porque había una pregunta en su corazón. ¿Qué cosa he de hacer yo para poder ver el reino de Dios? Quería saber cómo irse al cielo. Él sabía en su religión que eso no le estaba dando salvación. Que a pesar de las muchas obras que hiciese, no estaba obteniendo ningún tipo de salvación. Quedaba el vacío, la duda y la incertidumbre de que en realidad nada de lo que servía hacía para ganarse el cielo. Es similar a lo que leemos acerca de Martín Lutero en su vida cuando todavía era sacerdote. Martín Lutero literalmente aburría a los otros curas confesándose, todo el día confesándose. Por más obras buenas que hicieran, no se sentía libre del pecado, no se sentía salvo. Así que vemos cómo este hombre, este fariseo, tenía la duda en su corazón. ¿Será que por todas las cosas que yo he hecho seré salvo? Así son todos los religiosos. Toda persona religiosa tiene siempre esa incertidumbre. No se engaña a sí mismo, tiene la incertidumbre de que en realidad todo lo que hace no sirve de nada. No sirve de nada. Lo que pasa es que cauteriza su conciencia para callar esa incertidumbre y no ser consciente de lo que su corazón, lo que su conciencia le está diciendo. No eres salvo. Las buenas obras que haces no te salvan. Lo pone en un predicamento, lo pone en un problema. Pasemos al segundo punto, el problema. Dice el verso siguiente: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, aquí hablo del problema, aunque Jesús literalmente lo que habla es de la solución. Pero la solución involucra un problema, porque el Señor Jesús fue directo al grano. Él no le siguió el juego a Nicodemo. Nicodemo llegó con salamería a adular al Señor y decirle: Rabí, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús, que le dice: bueno, sí, Nicodemo, tienes toda la razón. Nadie puede hacer las señales que yo hago. No. Es más, si nos damos cuenta, dice el verso: y respondió Jesús. ¿Qué respondió? Si Nicodemo no le haya preguntado nada. ¿Qué le preguntó Nicodemo a Jesús para que Jesús respondiese? Él no preguntó absolutamente nada. Y no fue adulando al Señor Jesús, pero dice el apóstol Juan que Jesús lo que hizo fue que respondió. ¿Qué respondió? La pregunta que Nicodemo quería saber. La razón por la cual fue a ver a Jesús de noche. Él quería saber cómo irse al cielo. Así que fue hasta Jesús para que se lo dijera. Por eso el Señor ignoró por completo la adulación de Nicodemo. Y lo que hace es que le responda lo que él quería saber, porque él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Él lo conoce. Por eso podemos darnos cuenta que la pregunta debía ser muy similar a la que le dijo el joven rico. ¿Qué cosa he de hacer para ser salvo? ¿Qué cosa he de hacer para tener la vida eterna? La pregunta debía ser algo muy similar. Y la respuesta que el Señor le da a la pregunta que Nicodemo no preguntó, la dice con un desierto. Esa expresión involucra una veracidad absoluta. 100% verdad. Es algo que, como dice uno, júralo que así es. Es innegable. Tan cierto como que el sol quema, como que el calor quema, como que el fuego quema, como que el agua moja. Ten por seguro que así es, Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué habría de nacer de nuevo? Bueno, porque si uno lee ese pasaje así de sopletón, simplemente leyendo por leer, uno se da cuenta que después empieza a hablar del nuevo nacimiento. ¿Y por qué empieza a hablar de eso?
Porque ese era el problema de Nicodemo. Él quería irse al cielo y no entendía que nada de lo que hiciera podría ayudarlo a que lo lograra. Porque Nicodemo se encontraba muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. De manera que es imposible para él ganarse la salvación. Es imposible. No importa si no se miraba al espejo los sábados. No importa si no caminaba sino un poquito cuando salía los sábados. No importa si diera diezmo, si ayunara toda la semana, o si diera toda la plata como diezmo. Nada de eso le serviría. Todo eso era inútil. Él ni siquiera podría ver el reino de Dios si no nacía de nuevo. Así que el Señor Jesús, cuando ve a Nicodemo, lo que hace es, en lugar de seguirle el juego, de seguirle adulación, lo que hace es que inmediato va al problema y le dice: no, tu problema es que tú piensas que vas a ganarte el cielo con lo que haces. Para poder ir al cielo es necesario nacer otra vez. Él está aclarándole el punto. La conducta por sí sola no sirve. Es necesario un cambio radical en su vida. Ese cambio solamente puede darse cuando uno nace de nuevo. Nacer de nuevo es una expresión que también pudiera referirse o traducirse como nacer de arriba o nacer de Dios. Si tú no naces de Dios, no podrás ver el reino de los cielos, no podrás ver el reino de Dios. Eso es algo evidente. Es decir, no podrás ser salvo. No podrás ser salvo de ninguna manera. Porque para que alguien pueda por lo menos ver el reino de Dios es necesario que les haya quitado el velo que el diablo le ha puesto. Si no, ni siquiera podrá ver el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? En un sentido universal, el reino de Dios se refiere a todo lo que existe, a todo lo que Dios ha creado, en un sentido general, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Sin embargo, el reino de Dios, al que aquí se refiere el Señor Jesús, no es el reino universal, sino que está hablando específicamente del reino de los salvos, del reino espiritual, donde viven aquellos que han nacido de Dios, aquellos que han nacido por medio de la fe y que ven a Cristo como su gobernador y su rey. Para Nicodemo, el reino de Dios tenía que ver con la interpretación que él tenía acerca de lo que era el Mesías. Para ellos, cuando el Mesías viniese, iba a libertarlos de todo problema, de todo peligro, de los romanos. Ellos, por el mero hecho de ser descendientes de Abraham, no haberles apostatado de la fe de Abraham, sino al haber seguido los ritos y la circuncisión de Abraham, según ellos, podrían participar de ese reino. O sea, el Mesías vendría, mataría a los romanos, libertaría a Israel del dominio romano y pondría en Jerusalén la capital del mundo. Y todos los países estarían subyugados a él. Y los judíos pasarían a ser la nación más importante del mundo. Uno tendría que tener un alto concepto de sí mismo para pensar que se merece algo así. Y Nicodemo sabía que él no se lo merecía. Por eso fue a Jesús de noche. Él sabía que él no se merecía tal cosa. Por eso lo que el Señor Jesús quería mostrarle a Nicodemo era el verdadero reino de Dios. El verdadero reino de Dios, el cual no se limita simplemente a cosas superficiales como los ritos o las cosas que hacemos. No se trata de ser un miembro ultra religioso perteneciente al Sanedrín. No se trata de lo mucho que tú sabes. Se trata de que olvides todo eso y que empieces desde cero. Que abandones todo ese sistema de justicias por obras en el cual has puesto tu confianza y se diera cuenta de que nada de lo que hiciera Él pudiera salvarlo. Dice el comentarista R.C.H. Lenz lo siguiente: la palabra de Jesús sobre el nuevo nacimiento hace pedazos de una vez para siempre toda supuesta excelencia alcanzada por el hombre, todo el mérito de las obras humanas, todas las prerrogativas del nacimiento del estado natural. El nacimiento espiritual es algo por lo cual se pasa, no algo que se produce. Así como nuestros esfuerzos no tienen ninguna relación con nuestro nacimiento y concepción natural,
de manera análoga, pero en un plano mayor, la regeneración no es una obra nuestra. Qué golpe tan duro para Nicodemo. Ser judío no lo hacía partícipe del reino. Ser fariseo, considerarse más santos que las otras personas, no le representaba nada. Ser miembro del Sanedrín y su fama, como uno de los escribas, sumaba cero. Este rabí de Galilea le dijo tranquilamente que él todavía no estaba en el reino. Todo aquello sobre lo cual había depositado su esperanza a lo largo de una vida difícil se hizo añicos y quedó valiendo menos que un montón de cenizas. ¿De qué le sirve a las personas tratar de ganarse el cielo? Porque el Señor Jesús habla de un nuevo nacimiento. ¿Por qué utilizar este término para referirse a la regeneración que hace el Espíritu Santo? Por lo que dice el comentarista. Porque quiere que entendamos que así como es imposible que yo pueda hacer algo para aportar en mi propio nacimiento, así es imposible que yo pueda hacer algo para aportar en el nuevo nacimiento. Porque ninguno de nosotros escogió el día y la hora en la que iba a nacer, ni siquiera la forma, si fue por cesárea o fue por parto natural. No escogimos quiénes iban a ser nuestros padres y nuestras madres. No escogimos en qué ciudad, en qué departamento o país íbamos a nacer. Ni siquiera escogimos la época en la que íbamos a nacer. Yo, ¿por qué no nací en los tiempos de Jesús? Si hubiese podido conocerlo. Yo, ¿por qué no nací en un tiempo mucho mejor? Porque no fue la voluntad de Dios. Porque es el Señor el que da el nacimiento. Porque la obra depende de Él. Es su obra, no la tuya. Igual que es la obra de tus padres la que te acabó creando a ti. Que literalmente fue guiada, o aún esa, por Dios. Fue guiada por Dios. De igual manera, el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Es algo que es imposible de lograr. Es algo que para toda persona religiosa viene a ser un problema. Porque ¿cómo hago yo para ganarme el cielo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Me subo el cerro de rodillas? ¿Me corro todo corozal dándole 100 vueltas corriendo? ¿Será que vengo y me sacrifico para que me maten en lugar de oro? ¿Para que me quemen? Porque cuando uno nace de nuevo recibe el amor de Dios. Y si uno no tiene ese amor, nada es. Podrías inclusive entregar tu cuerpo para que lo quemen, para salvar a otras personas, y eso no te daría salvación. Tú podrías mostrar el amor más grande que existe, morir en lugar de tus amigos, y eso no te daría salvación. La obra de Cristo tiene efecto y es efectiva precisamente porque Él era el único que cumplía la ley perfectamente. El único que tenía vida en sí mismo, que no estaba muerto en delitos y pecados como nosotros. Por eso puede dar vida, por eso puede dar su vida y volverla a tomar. Por eso Él puede reconstruir el templo de su vida por sí mismo. Es simplemente por Cristo. Por lo tanto, toda persona religiosa, cuando se halla con esto, se encuentra con una pared que no puede pasar. ¿Será que si corro para atrás podré brincar? ¿Será que si me busco algo podré? No hay nada que puedas hacer, amigos. Sin embargo, el corazón humano te lleva a pensar que sí. Precisamente porque está fallando. Una máquina que hace algo y no puede. Trata de hacerlo y no puede. Como el abanico cuando la luz está ahí, tú ves que no echa nada. No puede, no tiene la capacidad de hacerlo. Le falta algo importante, algo que le insufla la energía espiritual. Le falta la vida eterna. Creo que, bueno, si no lo conocen, yo creo que alguna vez lo he mencionado, el mito de Sísifo. No lo conocen, el mito griego de Sísifo, el hombre que según la mitología griega fue condenado al Tártaro, lo que ellos ya creían que era el infierno, y el castigo que le pusieron era que tenía que coger una piedra muy grande y empujarla hasta lo alto de la colina, y le dijeron, cuando subas la piedra allá arriba te vas para el cielo, te vas para los campos elíseos. Y claro, como era muy musculoso y todo, ya antes había engañado a los dioses griegos, que eran míseros humanos, se propuso llevar la piedra. ¿Y qué pasaba? No, yo puedo con la piedra, y la empujaba y la piedra rodaba y rodaba y rodaba, la piedra redonda.
Pero a medida que iba subiendo y escalando la colina, la piedra se iba haciendo más pesada. Y mientras más avanzaba, la piedra se iba haciendo más y más pesada. Hasta que llegó un punto que este hombre, que era muy fuerte, ya no podía con la piedra. Y la piedra se le venía encima y lo atropellaba. Y lo dejaba por ahí tirado. Pero él se paraba con su terquedad y decía, yo sí puedo. Y volvía otra vez a empezar desde el principio. A tratar de empujar la piedra porque dijo, ya casi. Y avanzó un centímetro más, otro poquitico, ya. Y cada vez él pensaba y se engañaba a sí mismo que iba haciendo avances, iba logrando algo. Pero era evidente que nunca iba a salir. Todo lo que él se esforzaba le jugaba en su contra a medida que avanzaba. Así ocurre con nosotros cuando con nuestros propios esfuerzos tratamos de ganar la salvación. Supuestamente avanzamos mucho, pero todo eso que avanzamos juega en nuestra contra. No sirve absolutamente para nada. Ese era el problema de este hombre religioso. Él pensaba que podía lograrlo por sí mismo, no entendía que debía nacer otra vez. Aplicaciones. Bueno, es evidente el mensaje a lo largo de todo el sermón. La salvación no es para el que se esfuerza. No es por las buenas cosas que hagas. Tú no eres salvo, mi hermano, porque hagas pequeños cambios en tu vida. No. No, que yo antes fumaba y ahora ya no. No, que yo antes tomaba ron y ahora ya no. No, que yo antes iba de parranda todos los sábados y ahora ya no. No porque hagas cambios en tu vida quiere decir que seas salvo. No, que yo antes era esto y hacía... No. O otro engaño que solemos hacer es pensar, ahora yo hago más cosas buenas y menos cosas malas. Entonces me esfuerzo en hacer cosas buenas y de reducir lo malo. Como que aumento por aquí y bajo por acá. Aumento por aquí y bajo por acá. Todo eso es tratar de llevar la piedra para arriba. Te va a jugar en tu contra tarde que temprano, porque es un engaño. Es imposible. ¿Cuándo eres tú verdaderamente salvo? Cuando renuncias a tus propios esfuerzos y reconoces que solamente Dios puede salvarte. Tú no puedes mejorar absolutamente nada de ti. Por más que te estires todos los días, como decía Darwin, te va a crecer el cuello, las manos, para hacerlo un poquito más grande. No te va a funcionar. Tus esfuerzos no sirven. No puedes ni siquiera decir, ay, es que yo quiero que esta cana se me ponga blanca. Puedes disfrazarla con pinturita, pero no deja de ser una cana. No puedes hacerlo, es imposible. Para que tú puedas nacer de nuevo, es necesario que primero te mueras. Si tú no te has muerto a lo que tú eres, no vas a nacer otra vez. Eso no quiere decir que voy a morirme, ahora voy a esforzarme en morirme para... Dios es el que mata y te da vida otra vez. Así como fue Dios el que decretó la muerte de Cristo, así Dios es el que decreta tu muerte y el que te da nueva vida en Cristo. Es Dios el que hace tal cosa. Eso es lo que simboliza el bautismo, que has muerto a tu persona, que has muerto a Jorge, que has muerto a esa persona que tú has sido siempre. Ya no eres más esa persona. Ahora eres una nueva criatura. Solamente creyendo en Jesús y en que Él verdaderamente te ha salvado, es que experimentarás la salvación. Y esto de que creas también es un regalo de Dios. De tal manera que no aportas absolutamente nada en este proceso de salvación. No hay nada que puedas hacer. El asunto, hermanos, para nosotros que somos creyentes, que pensamos serlos, es si en realidad lo somos. En realidad, que has creído en Cristo, todo esto se limita a propios esfuerzos humanos. Hay algo que es clave y que todo creyente debe llegar a desarrollar. Se llama seguridad de salvación. Y si tú no tienes seguridad de salvación, todavía estás en el problema de pensar, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Y cuando tienes esa duda, el Señor Jesús, cuando veía que las personas venían con esas dudas, a Él no les decía, no te preocupes, tú eres salvo.
No, Él les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, lo que es cuando venían de Jesús, sálvame. Jesús les decía, bueno, mira, aquí está esta montaña, escálala. Cuando la escales, te voy a ponerte a que me sigas. Jesús lo que hacía era literalmente echar a las personas. Él les ponía muchos obstáculos para que no pudieran, para que se dieran cuenta que sus fuerzas no iban a poder y que necesitaban aferrarse a Él. Tus obras externas no sirven para nada. Ten cuidado, mi hermano, ten mucho cuidado de que te pienses salvo y no lo seas. Ten mucho cuidado. Si tú necesitas que todo el tiempo esté alguien empujándote para que hagas las cosas, algo está mal aquí. Algo está mal. Tú necesitas que alguien esté recordando y diciéndote, mira, hiciste esto, hiciste lo otro. Porque para eso se supone que tienes el Espíritu Santo. Él es el que te recuerda esas cosas. Es el Espíritu Santo. Y si tú no tienes eso que te está diciendo todo el tiempo, entonces algo hay en ti que está mal. No necesariamente es que no hayas nacido de nuevo. Pero es como si estuvieras en una situación similar. Era como un aborto. Ya naciste, pero naciste de nuevo abortado. Porque tratas de morirte otra vez. No, mi hermano, es necesario que nos escudriñemos a nosotros mismos para ver si estamos en la gracia, para ver si hemos sido salvos. Y esto no es para ponerte una carga sobre ti, sino para que analices tu vida, para que te des cuenta si en realidad tú no eres un religioso. Porque aun si ninguno de nosotros es religioso, en algún momento van a empezar a surgir religiosos entre nosotros. ¿O ustedes de dónde piensan que salieron todas las falsas religiones? La verdadera. Los mormones, los testigos de Jehová, los sanbertitas, los católicos, se derivan de la verdadera fe. Fueron religiosos en iglesias de sana doctrina y con el tiempo dejaron entrar la falsa doctrina. Como eran religiosos. Y como eran religiosos, si tú eres religioso, ¿qué va a pasar? Vas a sentirte que no eres salvo verdaderamente. Vas a pensar, en realidad, por tus obras no lo estás logrando, y viene un falso maestro y te da un mensaje que de pronto tú dices, oh, este sí es. Ese te resulta más llamativo. Y eso te va a atraer. Y va a terminar ocurriendo que la falsa doctrina va a entrar por medio de ti. Y lamentablemente, déjenme decirles, y espero que no pase en esta generación, con ninguno de los otros vivos, en algún momento en el futuro, aún esta iglesia será religiosa. Porque si eso ha pasado con todas las iglesias a lo largo de la historia, no podemos ser tan arrogantes como los fariseos de pensar de que en algún momento no va a pasar. Así que no queda más que mantenernos firmes, porque no sabemos ni el día ni la hora en el que eso vaya a ocurrir. Cuando el Señor Jesús venga, nos encuentra haciendo su obra. No estemos en el engaño de la religión. Es que al menos durante esta generación, lo que dependa de nosotros, eso no pasa. Eso no pasa. Por eso debemos tener mucho cuidado de caer en la complacencia religiosa y no contentarnos meramente con lo que hacemos, de ser una mesita de tres patas. Las tres patas para el cristiano serían lo que haces, lo que sabes a través de la palabra, pero además en lo que más cojean los reformados, lo que sientes. Porque debes experimentar a Dios en tu vida, debes sentirlo. Porque al apartarnos de los carismáticos, ellos son puro sentimentalismo y nada de Biblia. Entonces nosotros, pura Biblia y nada de sentimiento. Y no se trata de sentimentalismo, se trata de sentir a Dios. De que en tus oraciones tú puedas sentir lo que Dios siente. No de experimentar, ay, yo siento una brisita que... Se trata de que tú como creyentes tengas el dolor por lo que a Dios, en tu entender, debería doler. Que tú tengas la preocupación en lo que en tu entender a Dios debería preocuparte. No porque a Dios le preocupe o le duelan estas cosas en sí mismo, sino porque son su interés. Si esas cosas no están en ti, aunque hayas nacido de nuevo, estás fallando. Estás fallando, hermano. Eso es lo que más cojeamos nosotros como reformados, la parte sentimental.
las emociones, porque deberíamos tener no solo la mente de Cristo, sino también su corazón, latiendo en nuestro pecho. Así que tengamos cuidado, porque si solamente sabemos mucho y actuamos mucho, somos solamente legalistas. Tiene que haber emoción. Esa emoción, aunque sea mínima, en el verdadero creyente, por lo menos, tiene que manifestarse en una sensación de dolor cuando peca, reiteradamente. Que le duela su pecado, por lo menos. O sea, si no siente amor por lo menos debe sentir dolor por su pecado, porque sin eso, verdaderamente hay que nacer otra vez.